Muy buenas tardes, esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Hoy nos encontramos con dos invitados y con Armando, quien ya es parte habitual de esta mesa de análisis en Línea por Línea, para hablar sobre diversos temas, sobre educación, sobre libertad religiosa, sobre cuestiones de tolerancia entre las religiones que hoy en día estamos viendo en nuestro país y a nivel internacional. ¿Y qué tan importante es la educación en la convivencia de la humanidad? Damos así la bienvenida al licenciado Víctor Chávez. Un placer, gracias por la invitación. Y Alexandro Moreno, de Vinculación y Difusión, ambos de la Universidad Pontificia de México, en el Departamento de Ciencias Sociales, que incluye las carreras de Derecho y de Ciencias de la Comunicación. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, ¿cómo es esta historia de la Universidad Pontificia? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo surge? ¿Nos puede platicar? Hablar de la Universidad Pontificia de México es hablar de la primera universidad que se erigió en el continente americano. Estamos hablando de la Real y Pontificia Universidad de México, querida y trabajada por el primer arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, con la venia del primer virrey también, don Antonio de Mendoza, y hacia el año de 1553 se erige formalmente el 25 de enero la Universidad Pontificia de México, Real y Pontificia de México. Pues hoy día la Universidad Pontificia de México es heredera y continuadora de esa primera universidad, que reitero fue la primera erigida en este continente. Estamos hablando de varios siglos de experiencia, de trabajo, y durante la época colonial, propiamente hablando, tuvo un desarrollo normal, natural. Incluso pues los mejores hombres, tanto de iglesia como del mundo civil, se daban cita en la Real Pontificia Universidad de México, como profesores, como investigadores y también como alumnos, pero obviamente los sucesos políticos, y particularmente a partir de 1810, poco previo al 1810, 200 años de una vida académica, fructífera para la nación, no solo para la iglesia, para la nación en su conjunto, pero ya con los movimientos de independencia previo al 1810 empezó a haber algunos problemas, perdón, y ciertamente hacia el 1820 cerró, se detuvo la actividad. Posteriormente se hicieron varios intentos de reaperturarla, pero fueron fallidos, y los motivos esenciales fueron de orden político, hasta que en el siglo XX se comenzaron nuevamente a hacer intentos por reaperturarla. No fue fácil. Primero, nuevamente el movimiento armado, la Revolución Mexicana, y toda la secuela que dejó, toda la década del 10 al 20. Después el país se empieza a organizar y empieza a haber intentos por abrirla, pero el régimen de Calles y toda esta visión, digamos, una visión del Estado respecto del error religioso, impidió una apertura normal. Y después de varios intentos, en el año 1982, por moción prácticamente del cardenal Darío Miranda, aquí en la Ciudad de México, hizo todas las gestiones, tanto al interno de la iglesia como a nivel estatal, para que se reaperturara. Y es así que se abre nuevamente sus puertas, se busca un inmueble, porque el inmueble que se tenía originalmente en el centro de la Ciudad de México ya no se tiene. Se ubica actualmente en el sur de la Ciudad de México, exactamente en la zona centro de la delegación de Tlalpan, un inmueble bastante amplio, bonito, muy boscoso. Anteriormente era un hospital psiquiátrico, se tuvieron que habilitar ahí los salones, y del 82 a la fecha, pues ya es un tiempo ininterrumpido de servicios académicos a la sociedad mexicana y a la iglesia, evidentemente. Desde esta reapertura, digo, o sea, ahorita nos regresamos a la historia porque fue muy rápido, tantos siglos, ¿no? Estabas hablando casi de 5 siglos. Sí, prácticamente.
Entonces, pero bueno, de la última reapertura de 1982, ¿podían los civiles ingresar a estudiar o en qué momento ya se permitió que pudieran estudiar? Muy importante pregunta. Ciertamente quienes reaperturaron en esta cuarta ocasión tenían inquietudes más de orden eclesiástico-religioso y pensaron en un primer momento en abrir las carreras que se llaman eclesiásticas, para lo cual hay que hacer una serie de trámites en Roma para que tengan el reconocimiento pontificio de esos estudios, y luego también poco a poco a lo largo de los años a nivel civil. Primero se aperturó a la Facultad de Teología y a la par la Facultad de Filosofía, y caminaron así varios años. Al poco tiempo, cerca ya del año 95, se aperturó la Facultad de Derecho Canónico. Pero estas tres son facultades eclesiásticas. Y en el año del 96, 1996, la Universidad Pontificia de México abre sus puertas al mundo laico, al mundo secular, con carreras civiles. En un primer momento se habían organizado 5 carreras civiles: psicología, pedagogía, economía, finanzas y derecho. Pero en el transcurso del tiempo, por circunstancias varias, que no es el caso aquí contar, prácticamente fueron adelante la carrera de derecho y posteriormente de ciencias de la comunicación. Entonces, digamos que la apertura de esta universidad al mundo laico y civil con carreras civiles de reconocimiento civil es lo más novedoso y lo más cercano. Tendrá aproximadamente del 96 a la fecha en que estamos trabajando. Y una de mis responsabilidades es precisamente aperturar nuevas carreras civiles. Estamos haciendo un trabajo de estudio de mercado y ver también la oferta académica, que es vasta en la Ciudad de México, para ofrecerlo. Ahora bien, la Universidad Pontificia de México tiene alumnos no solamente del centro del país, no solamente de esta zona, tiene alumnos de Estados Unidos, del sur, incluso de otros países de Centroamérica y de muchas diócesis, de muchas ciudades del país. Yo actualmente en la carrera de Derecho Civil tengo alumnos igual que no solamente son del Distrito Federal, sino que vienen de afuera. Es importante puntualizar ese aspecto porque la gente puede tener una percepción errónea, ¿Sí? En el sentido que la universidad, por ser pontificia, no acepta a laicos, ¿no? Que ya nos está aclarando el punto. En la Nueva España, maestro, anterior hace siglos, los seminarios eran los núcleos de estudio. Sí. Y fue cuando el primer obispo de México y el virrey, el primer virrey de México, proponen la creación de una universidad. La universidad en aquellos tiempos se ha distinguido por ser humanista. Quiero pensar que la Pontificia de México conserva ese corte humanista. Sí. Sobre el humanismo le voy a pedir a Alexandro que nos detalle un poquito más, pero sobre el primer aspecto que mencionabas, quisiera puntualizar una cosa. Las carreras eclesiásticas, si bien son para eclesiásticos de forma natural, porque su carrera eclesiástica, su ministerio apostólico, etcétera, requiere cierta preparación académica, pero eso no significa que esté de facto cerrada para que laicos y laicas estudien. Entonces, siempre han existido laicos y laicas, algunas ciertamente son religiosos, religiosas, que siguen siendo laicos, porque no participan de la jerarquía eclesiástica, no tienen el orden del sacerdocio, etcétera, y siempre ha habido laicos. Últimamente nos hemos abierto más y nos gustaría incluso, aprovecho para invitar a nuestros televidentes, pues a que exploren la posibilidad de que la Universidad Pontificia pueda ser su alma mater, incluso en teología, incluso en filosofía, porque también son asignaturas en las cuales los laicos pueden hacer mucho. Alexandre, ¿nos puedes platicar sobre este corte de universidad humanista? Mira, partiendo precisamente desde esta historia eclesial, ciertamente la universidad tiene un profundo sentido eclesial en lo más amplio y busca precisamente evangelizar la cultura a través de la investigación, la docencia, la difusión del patrimonio cristiano, humano, porque en el fondo tiene este corte, como bien lo mencionas, humanista, porque va a la integridad de la persona humana.
el creer, y tiene ese es como uno de sus valores principales de la universidad, la centralidad de la persona. Creer que la persona es realmente imagen y semejanza de Dios y que puede perfeccionarse por medio de la educación. Este es quizá lo más humanista que puede haber. O sea, educar a la persona. Entonces, y en ese sentido, y no por ello, inclusive los alumnos tienen que profesar la religión católica, cristiana, no, al contrario, es muy abierta, muy amplia. Yo he estudiado también en la Universidad Pontificia y tenía compañeros que eran budistas, que eran de otras confesiones religiosas. Es decir, esto que conocemos como la doctrina social de la Iglesia, ¿en qué medida se toca en el aula o qué enfoque se le da o en dónde aparece o solamente en las carreras eclesiásticas o también en estas carreras? Tuve la oportunidad, Álvaro, hace rato te cambié el nombre, perdón, tuve la oportunidad de participar por primera vez en la Universidad Pontificia hace 21 años y precisamente impartiendo en los estudios de filosofía las asignaturas de ética social y ética social cristiana. Y el plan de estudios abordaba algunos temas que hoy señalamos propios de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, en filosofía habían varias materias, tanto en el bachillerato filosófico como a nivel de licenciatura, pero gracias al impulso que le dio el Papa Juan Pablo II, la doctrina social de la Iglesia pasó a ser parte de la teología y de la teología moral. Entonces, obviamente también se estudia doctrina social de la Iglesia ya no solo en filosofía, sino en los estudios de teología y teología moral, y también en las carreras civiles estamos introduciendo la asignatura. Vamos a hacer el primer corte del programa y regresamos para seguir platicando sobre estas cuestiones de educación, religión y tolerancia social. Regresamos a Línea por Línea. Estamos platicando sobre diversos temas de educación, libertad religiosa y de tolerancia para nuestras sociedades. Armando, ¿tienes una pregunta? Sí, Álvaro, antes de poder abundar un poco más en la esencia del tema de la universidad, sí me gustaría, Alexandro, que nos explicaras un poco cómo se organiza la estructura universitaria, cómo están establecidas los órdenes jerárquicos o las autoridades dentro de la Universidad Pontificia. Gracias, Armando. Mira, de entrada tenemos que decir que la Universidad Pontificia de México es la universidad del Papa y de los obispos de México, de todos los obispos de México. Entonces, en ese sentido, tenemos como primera autoridad, así, como ser una universidad pontificia, tenemos como primera autoridad al Papa. Sin embargo, ya en la Universidad Pontificia de México tenemos un gran canciller, que es en este caso el señor cardenal don Norberto Rivera Cabrera. Tenemos un vicegran canciller, que es el cardenal Francisco Robles Ortega, de la Arquidiócesis de Guadalajara, y de ahí diversos obispos nombrados por la Comisión Episcopal Mexicana, precisamente que vigilan y regulan nuestra universidad. Ya en la práctica tenemos la figura del rector. El rector es el doctor Mario Ángel Flores, que es realmente una persona increíble, accesible y de fácil trato. No sé si nos podías decir. Según las normas que la Iglesia da para regular estas instituciones educativas, en esta universidad el rector se eligen por periodos de 3 años. ¿Quién lo elige? Precisamente el episcopado mexicano. Hay una comisión de obispos que prepara una terna entre todos los académicos eclesiásticos del país. Entonces hay candidatos de Guadalajara, de Monterrey, de Chiapas, de la Ciudad de México. Por ejemplo, los rectores en otras ocasiones han sido gente que viene de Morelia, de Zamora, de lugares, en este periodo reciente. Actualmente el rector es de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, Mario Ángel Flores Ramos, elegido por los obispos por un periodo de 3 años. ¿Tiene opción a reelegirse? Sí, hay una opción a reelección por otro periodo de 3 años y en casos excepcionales, si hay necesidad, todavía un tercer periodo.
¿El rector es laico o tiene que ser sacerdote? Tienen que ser necesariamente sacerdotes. Todos los cargos, propiamente, sobre todo las carreras eclesiásticas, no de las civiles, en mi caso, y propiamente el rectorado y los principales cargos tienen que ser sacerdotes. En el caso del padre Mario Ángel Flores me gustaría añadir dos cosas importantes. No siempre los mexicanos valoramos lo que tenemos en México. Somos malichistas o pongan ustedes el término. Y la verdad es que tenemos en Mario Ángel Flores, no digo la Pontificia, en general la Iglesia de México, uno de los hombres mejor preparados que tiene la Iglesia. Tan es así que durante muchos años fue el secretario de la Comisión de Doctrina del Episcopado Mexicano. Es decir, digamos el equivalente al cardenal Ratzinger en Roma, nada más que Ratzinger para toda la Iglesia y el padre Mario para la Iglesia en México. ¿Por qué? Por su solidez doctrinal, por su claridad de pensamiento, por su capacidad de razonamiento sobre los temas y además una gran personalidad. Recientemente estoy hablando hace 4 años, el Papa Benedicto XVI lo invitó a pertenecer de un grupito, un selecto, así que de los mejores teólogos del mundo, para formar lo que se llama la Comisión Teológica Internacional. Entonces ese es como un recurso que tiene el Santo Padre para los temas teológicos que están en boga, que hay que clarificar cosas, por consigna directa les pide a la Comisión Teológica que lo reflexione. Les pongo un caso. Recientemente, en años pasados, salió un poco de boom en los medios de comunicación porque sobre el tema del limbo. ¿Qué pasa con los niños pequeños que mueren y no se bautizan? Y había surgido una teoría teológica de que se iban al limbo. Y bueno, hoy en día eso ya no existe. No existe porque ya se decretó, ya se dijo, ya se calificó teológicamente que eso no tiene sustento, esa propuesta, y fue fruto de esta comisión teológica. Y el padre Mario Ángel Flores fue invitado por Benedicto XVI hace 4 años a formar parte de esta comisión, que año con año sesión en Roma, y recientemente, diciembre pasado, lo acaban de ratificar ahora el Papa Francisco para otro periodo de 3 años. Entonces, es un hombre sólidamente bien formado, que ha prestado muchos servicios a la Iglesia en México. También ha tenido muchísimas participaciones representando al episcopado mexicano o al arzobispo de México en aspectos que tienen que ver con lo civil, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, sobre todo, por ejemplo, para la modificación de las leyes que tienen que ver con la libertad religiosa. Es un tema que él también tiene muy, muy claro su pensamiento. Y termino diciendo que es ahorita pues el rector de la universidad, un hombre con mucha trayectoria académica, con un pensamiento teológico sólido, pero también con mucha calidez humana. Todos los que trabajamos aquí en la Pontificia estamos muy contentos de colaborar con él. Se toca aquí 2 nombres ya, ¿no? Este periodo diferente, extraño, inusitado, que existen 2 papas, ¿no? El Papa Ratzinger, alemán, y pues por primera vez un papa latinoamericano, el Papa argentino Francisco. ¿Qué impacto, qué cambios se han visto ya particularmente dentro de, por ejemplo, la Universidad Pontificia con este relevo, o no se necesitaban ningún cambio? Porque hay esa percepción, ¿no? Que el Papa Francisco viene a modificar cosas, a hacer una iglesia más abierta, más de la feligresía. Dicen que atrás de un obispo alemán hay libros y que atrás de un obispo latinoamericano hay un pueblo. Entonces, no sé, dejo ahí esta pregunta. Interesante, Alessandro. Platicábamos precisamente en la mañana, Víctor y yo platicábamos de el Concilio Vaticano II vino a dar aires nuevos a la Iglesia. Me parece a mí que el Papa Francisco no solamente entró el aire por la ventana, sino que se coló por la puerta y está airando toda la Iglesia. Se siente, inclusive podemos decir que en la Universidad Pontificia de México se sienten
aires nuevos, se siente una frescura diferente. Realmente hoy día, inclusive el estar aquí nosotros, es una muestra de que la Universidad Pontificia está abierta a la sociedad civil, está abierta a las necesidades y escucha, y quiere escuchar a todos. Entonces, la pregunta sobre qué ha traído al Papa Francisco a la Iglesia o a la Universidad Pontificia, yo más bien les invitaría a que se dieran una vuelta a la Universidad Pontificia de México para que vean la frescura que se vive, el ver que existen no una iglesia cerrada, sino una iglesia católica en el sentido más amplio de la palabra, es decir, una iglesia universal, una iglesia que puede acoger a todos aquellos que quieran construir, todos aquellos hombres de fe. Completando un poco lo que Alessandro menciona, si me permiten, tres puntos señalaría. Primero, no es que haya un acto específico de Francisco que tenga que ver directamente ahorita con las universidades. Digamos que hay toda una congregación para la educación católica, que paragonando a lo que tenemos en nuestro país, pues es como la dependencia oficial del gobierno para los asuntos distintos. Entonces, la Iglesia tiene también sus dependencias, sus organismos, sus dicasterios, sus congregaciones. Entonces, todo lo que tiene que ver con universidades pontificias y educación católica en el mundo está regulado por este organismo, ¿no? La Congregación para la Educación Católica. Tiene toda la normatividad y una historia impresionante. ¿En qué se perciben los aires nuevos? Comentaba Alexander, que están recorriendo la iglesia y están penetrando poco a poco, como a lo mejor no todavía como un chiflón, pero sí como la humedad que empieza a subir poco a poco y a penetrar todo dentro de la iglesia. Yo creo que hay tres elementos importantes. Primero, este es un papa no de libros, pero sí de práctica, no de especulación teórica exquisita como la tenía y la sigue teniendo el cardenal Ratzinger, emérito, de un pensamiento lúcido, implacable, impresionante, no hay pocos a su altura. Francisco es de otro perfil, es un hombre de pueblo, es un hombre de contacto, es un hombre de encuentro, es un hombre con una sensibilidad de resolver las cosas inmediatas. Segundo, Francisco también, por el mismo hecho de haber elegido el nombre de Francisco, y un poco por sus actos a los que ya hemos asistido en todo este periodo, más de un año y medio de su pontificado, es un hombre que no quiere sino regresemos todos al Evangelio, regresemos todos a imitar a Jesús. Y esto es muy importante porque hay que, de alguna manera, hacer que la institución iglesia pese menos como institución y tenga mayor peso como portadora del reino de Dios. Entonces, una institución de 20 siglos, imagínate, trae ya sobre sus espaldas una serie de rutinas, una serie de inercias, una serie de situaciones muy pesadas que a veces impiden que brille lo esencial, que es, somos constructores del reino de Dios aquí en la tierra. Y para eso hay que desburocratizarnos, hay que ser un poco más ligeros, y eso es lo que está haciendo el Papa Francisco. En primer lugar, más humanos, más yendo a lo esencial de las cosas y resolviéndolo con criterios evangélicos. Entonces, llama mucho la atención tres aspectos. Uno, este Papa se permite preguntarle a sus audiencias sobre qué quieren que hable. Este Papa se permite levantar el teléfono y hablar personalmente o a sus amigos, o a un mandatario, o a un obispo, o a un feligres. Son gestos que no habíamos visto antes y que son una invitación para que todos los que estamos dentro de la iglesia en algún lugar nos dejemos de telarañas burocráticas y de ínfulas de estatus y seamos humanos y de trato directo con Dios. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando sobre todos estos temas de religión, educación y de tolerancia de la sociedad. Regresamos a Línea por Línea. Mi nombre es Álvaro Cabrera. Estamos platicando con profesores de la Pontificia Universidad Mexicana y aquí hay una reflexión.
En toda nuestra América Latina, pues se fundaron las pontificias universidades, ¿no? Está la de San Marcos en Lima, está la Pontificia Universidad Católica de Chile, etcétera, que probablemente será la más famosa, tal vez por el equipo de fútbol. O en la A ver, actualidad, maestro, ahí quiere intervenir. además de fútbol, ¿no? En la actualidad hay una red de universidades católicas de América Latina que afilia a más de 225 universidades. Muy bien. Aquí solamente En América tenemos- Latina. En América Latina, solo en América Latina. Sí, Es un universo enorme. entonces, pero yo quería irme un poquito hacia esta Universidad de San Marcos, me parece que deja de ser religiosa y es ahora la Universidad del Estado. Entonces, Armando, si eso había pasado, lo mismo aquí en la UNAM, si es el referente. La información encontrar uno libremente en la red y se habla mucho que hay una herencia partida de la Real y Pontificia Universidad de México, la que fue fundada hace siglos, y que esa herencia histórica y de prestigio recayó en dos universidades, la máxima casa de estudios, la UNAM, y ahora la Universidad Pontificia. ¿Qué de cierto hay en esto, maestro? Hay ahí una historia de controversias históricas muy interesantes, algunas incluso jurídicas. Si quieren, ahorita revisamos algunos aspectos. Alexander, ¿querías comentar algo? Pues cierto, o sea, digo, y sí, todo el mundo podemos leer ahí en internet, dices, en medios sociales, redes sociales, que la UNAM se considera heredera de esta Real y Pontificia Universidad de México. Sin embargo, pues veamos las fechas de que sucede esto. En 1929 surge una universidad del Estado queriendo hacerse, bueno, y surge del Estado, no surge autónoma, surge del Estado queriendo, con esta necesidad de justificarse y de alguna manera tiene que asumir esta historia que la Universidad Pontificia de México viene cargando desde 1551 cuando se erige, y en 1553 cuando ya se da el vía. Entonces, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es esta, la realidad es que podemos hablar de esta gran disputa, hay quienes dicen que hasta son primas hermanas o cuñadas o algo así, pero no, gemelas, pero realmente tenemos un origen, una vocación diferente, un origen, vocación y un destino, me parece que es diferente. Cuando se funda la Real y Pontificia Universidad de México, todavía no existe el Estado mexicano como lo entendemos hoy. Cuando se funda la Universidad Nacional Autónoma de México, después de un contexto de revolución y de comenzar a organizar nuestras instituciones, hacía falta una institución nacional de educación superior. Y Vasconcelos, en fin, todos estos grandes hombres dieron vida a esto con ciertos propósitos muy específicos, que no se parecen a los propósitos con los cuales se fundó en 1553 la Real y Pontificia Universidad de México. Pues yo creo que tanto en los propósitos como en las fechas de nacimiento hay una divergencia y es difícil. Yo creo que es un poco forzado decir que son como dos instituciones hermanas, es una mayor o una más joven. Y por otro lado, pues no hay que esconder que en este país, durante todo el siglo XVIII y siglo XIX, y yo creo que también un poquito el siglo XX, ha habido una actitud hostil hacia lo religioso, una actitud hostil que terminó incluso con quitarle a la Iglesia muchos aspectos, realidades que la Iglesia había desarrollado. Quitarle la educación, quitarle los bienes, quitarle territorios, quitarle los templos, etc. Más aún, las leyes de reforma y Juárez, etcétera, pues inspiradas todavía por este positivismo de Augusto Comte, mediados del 800, pues querían acabar con la religión y se veía la religión como un lastre social que impedía el progreso, cuando la historia bien había dicho que México había progresado
con las aportaciones de la Iglesia. Y todavía más, los constituyentes del 17 se vuelve a retomar todo este espíritu y a la Iglesia se le relega. Viene Calles, quiere aplicar la Constitución del 17, digamos, rajatabla, y se desata una persecución religiosa. Toda esta historia de desencuentros, de choques o de hostilidad contra la Iglesia también se refleja en esta vivienda de la Universidad Pontificia de México. Hubo un juicio, hubo un litigio, pues precisamente por esta acción de que la UNAM se proclama como continuadora y heredera de la Real y Pontificia Universidad de México. Y bueno, ciertamente el litigio pues, se dio la razón a la UNAM, pero en el fondo saben que no son, que ellos son muy jóvenes, que nacieron en el siglo XIX. Sin embargo, sí hay por ahí, no lo logré encontrar, pero sí hay un documento de la Santa Sede donde se reconoce a la Universidad Pontificia de México como la continuadora de la Real y Pontificia Universidad de México. El problema es que el Estado mexicano es el que no lo reconoce y le ha usurpado, digamos, esta continuación y se lo ha otorgado a la UNAM. Yo creo que para entrar en el tema también de la intolerancia y de la convivencia social, efectivamente estos desencuentros entre Estado, Iglesia, que en nuestro país en concreto ha costado vidas, ¿no? Y vemos que hoy en día en nuestro mundo sigue pues muy potente esta idea de fanatismos y fundamentalismos religiosos, lo acabamos de ver en Francia. Entonces, ¿qué postura tiene ahí la Iglesia en la universidad? La Iglesia tuvo un cambio radical y importantísimo que no se puede soslayar en el Concilio Vaticano II. Previo al Concilio Vaticano II, la Iglesia concebía la libertad religiosa y la presencia de otras denominaciones religiosas o religiones históricas o incluso de otras denominaciones cristianas, las concebía con cierto recelo, con un aire de superioridad, en fin. El Concilio Vaticano II, parte de sus reflexiones tan interesantes que tuvieron, aportaron un documento que se llama Dignitatis Humanae, un decreto sobre la libertad religiosa. Y es un giro de 180 grados a la antigua concepción. Entonces, ¿qué pasa? Hoy la Iglesia entiende la libertad religiosa, en primer lugar, como un derecho humano, que de hecho es un derecho humano. Casi todos los elementos que contiene el artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos los asume la Iglesia sin ningún compromiso y está de acuerdo con ese planteamiento. La libertad religiosa, el Papa Juan Pablo II reflexionó mucho sobre ello. Decía él que el derecho a la libertad religiosa es un derecho fundante de los demás derechos. ¿Por qué? Porque sí es muy importante que usted tenga derecho al trabajo, a un trabajo digno y con un salario justo y vacaciones pagadas. Y es muy importante que usted tenga derecho a formar una familia con quien usted desee. En fin, todos los derechos humanos. Libre pensamiento, libre asociación. Pero lo más importante y lo más fundamental es que cada quien pueda normar su vida según su conciencia. Y si en su conciencia hay una experiencia de Dios, de lo trascendente, de lo divino, en fin, en la tradición judía, en la tradición cristiana, en la tradición musulmana, en fin, en tantas expresiones religiosas que hay a lo largo de la historia, lo más propio del hombre y lo que más quiere Dios es que cada quien norme su vida según su conciencia. Y en la conciencia Dios se revela. Por eso decía Juan Pablo II, este es un derecho no fundamental, sino fundante de los demás derechos. Porque ¿qué sentido tiene usted que tenga libertad de expresión y de asociación garantizado si no puede actuar conforme a su conciencia? Y ahí me viene otra pregunta que me ha dado muchas vueltas siempre, ¿no? Después de estos desencuentros históricos del Estado mexicano con la Iglesia, y la Iglesia relegada, y con la universidad cerrada, y con la expulsión de los jesuitas, y con muchas cosas. Y cómo es que hoy en día todavía más del 90% de la población se declara católica en México. Es un misterio que pues está ahí, ¿no? Porque al final del día también ese 90% es el que
el que vota en las elecciones y vota estos discursos, o sea, vota el discurso que el sacerdote no se meta, que no participe en política, pues calladito, etcétera. Es ese mismo 90%. Y ese 90% o más se declara católico. Y hay un buen tramo del otro 10 que si bien no es católico, pues sí puede ser evangélico o de otra confesión, sin embargo tiene una creencia y realmente es marginal la población que se declara agnóstica, atea o sin algún credo religioso. Entonces, ¿cómo cohabita en la idiosincrasia del mexicano? Por un lado, sí apoyar un Estado, vamos a decir, con este laicismo a lo francés, y por el otro lado, tener una creencia. Hablaste precisamente, hablaste del laicismo francés y estábamos hablando un poco de la historia de México y la historia de la Universidad Pontificia. Y hay un episodio que es la presencia de Juárez en este país. Y hay una creencia que está muy radicada, ya muy cultural en este país, que pareciera que todo ámbito religioso es del foro interno. Entonces yo puedo creer lo que yo quiera, siempre y cuando esté dentro de mí y basta. Sin embargo, pues parece que no es así, o sea, nos damos cuenta que no es así. Esta libertad de conciencia de la que hablamos, pues implica también una libertad de acción de esa conciencia. Es decir, no hay seres que sean ateos ya en la práctica, aún los que se declaren ateos, pues en la práctica también traen una creencia de fondo. Entonces, sin embargo, en nuestra cultura mexicana, en nuestra cultura marcada por Juárez y después Gabino Barreda, que disemina todo esto en la educación, pues pareciera que sí, mientras lo religioso lo tengas en tu intramuros, casa, en los templos, puedes hacerlo. Entonces, hay una decisión muy fuerte entre la vida religiosa y la vida social y la vida común. Entonces, por ahí empieza la respuesta. Y complementando, Álvaro, que es interesantísima tu pregunta, yo diría que hay dos elementos que se confluyen. Primer elemento. Maestro, voy a tener que interrumpirlo, vamos a ir a un corte y mejor cuando regresemos, porque veo que el arranque fue fuerte para la respuesta, y entonces lo compartimos con Clemencia en el resto. Regresamos. Regresamos a Línea por Línea. Maestro, estaba a punto de darnos su respuesta a la pregunta respecto a cómo la idiosincrasia del mexicano, ¿no?, cohabita internamente esta idea de el Estado laico, pero el laicismo francés. También podemos hablar sobre las diferentes definiciones de laicismo, pero esta idea de que más del 90% se declara católico. Sí, fíjate que este es un fenómeno que en todo el mundo se ha descubierto, se ha visto, es evidente ahí los estudios, que cuando el pueblo ha tenido una experiencia religiosa, católica, evangélica o cualquier otra, pensemos también en religiones del Oriente, cuando el pueblo ha tenido una experiencia religiosa, está marcado, está sellado, no es algo que se pueda borrar fácilmente. Cuando los regímenes políticos, cualquiera que sea, comunista o qué sé yo, han querido terminar o exterminar con la religión del pueblo, y entonces han prohibido, han matado, han expulsado, etcétera, el Dalai Lama, del tantas cosas, régimen chino, los judíos de Rusia, Polonia, Cuba, Vietnam, Rusia o México. Entonces se pretendió cerrar los templos, sacar a todos los sacerdotes, etcétera, etcétera. No, pues esos fueron intentos, sí, desde el gobierno, desde el Estado, autoritarios, con poder incluso. Persecución misma, pero que se quedó por encimita. Abajo hay un sustrato de experiencia del pueblo que ahí permanece. Desde una perspectiva de fe, pudiéramos decir también que el Espíritu Santo sopla por donde quiere, y no solamente sopla dentro de la Iglesia Católica, en otros espacios, en otras denominaciones. No es posible controlar al Espíritu Santo, y va suscitando la fe.
Pero también hay dos explicaciones de esta especie de esquizofrenia, porque atrás de tu pregunta está la inquietud de esta especie de esquizofrenia mexicana. Y yo creo que ahí tiene como dos o tres posibles explicaciones que confluyen. Primero, la experiencia de la primera evangelización que se dio en este continente, cuando llegaron los primeros evangelizadores, y en ese tiempo, ha sido tan profunda y tan seria que no se ha podido borrar. No solamente no la han podido borrar los gobiernos que han querido exterminarla, tampoco la han podido borrar las malas pastorales en la actualidad. Existe, aunque no haya sacerdotes, aunque no haya catequistas, la fe se va difundiendo. Segundo, desafortunadamente nos habituaron a la simulación. ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeño, o tú eras pequeño y nuestros padres también, se recordarán, después de la cristiada, de 1926 a 1929, persecución religiosa, muchos más muertos, como el triple de muertos que lo que dejó la Revolución Mexicana, pues hubo unos acuerdos entre el gobierno y los obispos, decían, ya, ahí muere, vamos a dejar de matarnos. Pero la Constitución quedó igual, no se cambió. Y entonces tuvimos que desarrollar un sistema de modus vivendi Simulado. de simular. Yo he estado como que no te veo tu iglesia, y tu iglesia haz como que cumple las leyes del Estado. Y entonces, ¿qué pasaba? En los colegios católicos o de religiosos, religiosas, en todo el país, en el aula, pues había un cuadro. Mientras fuera en los días normales, a lo mejor estaba el santo o un crucifijo o la Virgen. Pero cuando venía el inspector de la SEP, había que voltearlo. Yo viví eso. Y se cerraban los templos y se les ponía candados, la capilla, y se guardaban todas las imágenes religiosas y todo era laico. Y entonces aprendimos a simular. Y los niños, cuando les explicaban la teoría del evolucionismo de Darwin, pues aprendieron que la respuesta para el maestro es que venimos del proceso de evolución y nuestros ancestros son los monos. Y eso hay que poner en los exámenes y no te reprueban. Pero si estás en el catecismo, pues ahí esta teoría no va, sino ahí la teoría es que Dios creó y a Adán y Eva, y aprendimos y crecimos con esta esquizofrenia, y hasta la fecha. Una dualidad de simulación. Simulación absoluta, que no le ha dejado nada positivo al país. Nos ha fracturado interiormente. No somos personas, hombres y mujeres consistentes, una sola pieza. Fuimos educados incluso en lo religioso así. Los sacerdotes no existían. Al 95 no existían los sacerdotes legalmente. No podían votar, ¿no? Me parece No, estaban cancelados todos sus derechos. En ese sentido no existían, no eran ciudadanos. No eran reconocidos como ciudadanos plenos con todos los derechos. Y un último elemento que ha jugado a lo largo de todo este tiempo es también, y aquí creo que la universidad quiere contribuir en algo, mucho, en que al pueblo cristiano no se le ha formado suficientemente en su fe. Al pueblo cristiano no se le ha formado suficientemente en la doctrina social de la iglesia, que es ese instrumento que tiene el pueblo cristiano para saber ser cristiano en la sociedad. Porque se ha hablado mucho, ¿no? De dejar de ser católico por tradición y empezar a ser de convicción, ¿no? He escuchado este cambio. Es un deseo, o sea, esta simulación de que somos muchos, 90% dices tú, el censo del INEGI te diría que es el 86% que se dicen católicos. Al final es un poco de simulación, porque ser seguidor de Cristo en la iglesia católica requiere un esfuerzo y una seriedad, no una simulación. Y para eso ha faltado formación. Y ciertamente se piensa que la iglesia en estos tiempos son tiempos propicios para a lo mejor que sean pocos o que seamos pocos, pero bien, de convicción, con formación, coherentes. Y no muchos, pero un poquito la hice mal. Hay algo que me parece muy interesante que oferta la universidad, maestro y Alexandro. Sí. Dentro de la Facultad de Filosofía se oferta una carrera en donde hay una plantilla de docentes investigadores que promueven la investigación desde los primeros semestres en los muchachos.
Esto creo que es una contribución muy importante de la universidad a la sociedad, porque finalmente México padece de investigadores, aunque mucho se hable de investigación y de las que más se escuchan son de la UNAM, hay realmente una ausencia de investigación seria en el país, seria. Bueno, si la Universidad Pontificia está haciendo esto, me parece excelente. Entre eso, hay otro plus que pudiera yo decirlo de esta forma. En la Facultad de Derecho se enseña latín a los estudiantes. Un abogado tiene que saber latín. Sí. Antes de darle la palabra a Alexandro, nada más un punto. Estos son ejemplos del humanismo que quiere impulsar la Universidad Pontificia de México. En el país hay mucha investigación. Está el Sistema Nacional de Investigadores. Todas las universidades tienen investigadores, pero han descuidado o se está descuidando la investigación en las ciencias humanas, en las humanidades. Es ahí lo específico que aporta la Facultad de Filosofía. Y por otro lado, mantener, si venimos del derecho romano y estudian derecho romano, pues hay que estudiar un poquito de latín, si no, no vamos a comprender hasta el fondo los contenidos y el espíritu de lo que es el derecho romano, que está a la base de nuestro derecho. Entonces, son como algunos rasgos, digamos, de su humanismo que impulsa la universidad. La Universidad Pontificia de México tiene una clara orientación al diálogo, el diálogo entre la fe y la cultura. Esto parte desde la investigación. No se puede dialogar desde esta fe que decíamos intramuros. O sea, es realmente estudiar qué es esta humanidad, qué es este humanismo, qué es esta fe que ilumina esto. Y entonces, desde esa investigación podemos ya dar este diálogo con la cultura moderna. Hoy día, hablabas de latín, o sea, uno de los alumnos de latín propiamente comentaba, porque estos cursos también se dan abiertos al público. Tenemos cursos de lenguas abiertos al público, no solo latín, también griego y lenguas modernas. Y uno de ellos nos comentaba que él quería estudiar literatura, pero pues por no poder entrar a la universidad que quería, tomó un curso de latín y dijo, el latín cambió mi visión sobre la literatura, porque ahora comprendo muchas cosas que antes no comprendía. ¿Dónde los encuentran? ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿Cómo encontramos a la Universidad Pontificia? ¿A algún estudiante que quiera? A todos aquellos que quieran contactarnos, estamos en la página de internet www.pontificia.edu.mx. Nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook como Universidad Pontificia de México, en Twitter como @upontificia. Básicamente serían los medios donde les podríamos contestar de inmediato todas las inquietudes que tengan al respecto. Tenemos básicamente no solamente filosofía y derecho, que ya mencionó Armando, sino también ciencias de la comunicación y además diversas cursos, ofertas educativas, cursos que son talleres, cursos diplomados para ahondar en el humanismo, que van desde teología, filosofía para no filósofos, lenguas, literatura, Biblia, en fin. Pues Alexandro, muchísimas gracias. Gracias. Maestro, Bueno, gracias. muchas gracias. Armando, muchas gracias. Y bueno, quedan aquí temas muy importantes que podemos invitarlos para que nos acompañen en otro programa sobre esto tan importante y que creo que se va a empezar a retomar para restablecer el tejido social en la sociedad mexicana. Álvaro Cabrera y nos vemos en el próximo Línea por Línea. Muy buenas tardes.